Eh, yo recuerdo hace un tiempo atrás, el Señor me daba muchos sueños, y en los sueños yo veía cosas que se hacían una gran realidad, pero rápido se hacían realidad. Y habían sueños que a mí me gustaban y otros que no. Pero entonces le dije al Señor, no quiero que me den más sueños, porque los sueños donde yo veía algo que no era bueno, sucedían. Pero los sueños donde yo me veía que estaba en buenas condiciones, que yo estaba bien, que disfrutaba y todo lo demás, esos sueños no lo veía hecho realidad. Entonces recuerdo que le dije al Señor, no quiero más sueños, porque yo no puedo cerrar los ojos porque ya estoy soñando. Y sueño mucho, pero yo me quedo con ellos guardados, no se los cuento a nadie. Esporádicamente le digo a mi esposa, soñé esto. Cuando algún sueño es como me perturba. Pero he decidido mejor quedarme callado, y en mis devocionales, en mi interior, yo oro por eso. Y hace como una semana, estando aquí en el ayuno de 3 días, una de esas noches soñé que alguien estaba manipulando como una granada, pero no era una granada. Entonces yo le vi eso en la mano y le dije, pero cuidado con eso, porque eso puede causar una explosión. Y la persona no me prestó atención, iba con eso en la mano como si no fuera peligroso. Y yo recuerdo que la persona se distanció de mí, se fue como a unos 200, 300 metros a distancia de mí, y de repente se escuchó una explosión. ¡Puf! Y el fuego venía de allá para acá. Y recuerdo que era tan fuerte el fuego que no había ninguna forma de escapar. Y yo lo único que hice fue que me escondí así detrás de una pared, y el fuego pasó así, por aquí, pasó por acá, pasó por arriba, por todos lados pasaba, y el fuego no me hizo nada, no me hizo daño. Y sencillamente le dije, Señor, bueno, no sé qué significará esto, no sé qué será esto, pero solo te pido misericordia. Solo quiero darte gracias porque yo fui guardado. Le dije al Señor, yo fui guardado. El único que vi en el sueño fue a mí, no vi a nadie más. No vi si había herido, si había muerto, nada, solamente eso. Y cuando hace 2 días ocurrió lo de Mamonar, lo de Contecar, ¿tendrá alguna relación, Señor? Yo no sé si la tenga, pero en mi oración fue, solo ten misericordia. Y no sé a cuántas personas más el Señor quizá le permitió tener esa visión o ese sueño, pero Dios permite las cosas para que sus hijos oremos, para que lo que piense ocurrir no revista mucha gravedad. Ahora, este sí se lo voy a contar. No sé qué significa, porque a mí no me gusta interpretar. Hay gente que dice, pastor, mire, tú soñé esto y para ver qué significa. Y no tengo ni idea. Pídale al Señor que le revele. Yo no soy intérprete en el sueño. Y en mi casa, cuando mi mamá no conocía del Señor, no sé ni de dónde consiguieron un libro, y que el libro de la interpretación de los sueños, eso lo usa el diablo. Y que si soñó que se le cayó una muela, es un muerto. Que si soñó que alguien se estaba casando, que es un muerto. Que si soñó con popó, que va a tener plata. Olvídese de eso. Y recuerdo que no sé si fue a mi mamá o a mi abuela, le dije, que mi abuela creo que todavía tenía ese libro por ahí, quémelo. Que los hijos de Dios no están para estar ni interpretando sueños, a menos que Dios lo permita. Así como Dios le dio la interpretación a José en algún momento, que no solamente le dio la interpretación, sino que le mostró el sueño, para que el faraón supiera que de verdad Dios estaba en el asunto. Porque los hechiceros, los brujos, ellos pueden contar lo que les viene al corazón, pero no saben qué fue lo que pasó en el sueño de él.
del faraón. Entonces, anoche soñé que estaba en un lugar y era de día y yo veía el sol y veía la luna, los dos. Y pero ¿cómo yo puedo ver el sol y la luna los dos al mismo tiempo? Y los vi que se iban uniendo y yo dije, uy, se van a chocar. Se iban uniendo y cuando quedaron así, yo me desperté enseguida. No he orado con relación al asunto, no sé qué. Es posible que sea un eclipse, posible, ¿verdad? Solo sé que hay que pedirle a Dios misericordia. Porque bíblicamente las señales de los cielos van a mostrar que los acontecimientos están cada vez más cercanos a la venida del Señor. Entonces, si hay alguien que Dios le dé la interpretación, se acerca a mí y me dice, pastor, esto significa esto. ¿Oyó? Pero que usted sepa que Dios le reveló el asunto. Si no le ha revelado nada, quédese callado. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Y estamos en el tema, el mes pasado estuvimos hablando acerca de libertad financiera, en el mes de enero estuvimos hablando acerca de la honra, ¿verdad? Decía la paz. Fue a la inversa. Enero, libertad financiera, febrero, acerca de la honra. Y la pastora hablaba acerca de que hay algunos que son expertos en compartir cualquier imagen. Si ponen una imagen de una manito quebrada, entonces lo comparten todo y le ponen me gusta, todo lo comparten, ¿verdad? Pero lo que se publica aquí en Casa de Dios La Victoria no lo comparten. Eso es falta de honra. Eso es falta de honra. Que le gusta, que nosotros estamos pendientes del me gusta, no estamos pendientes. Lo que sí estamos pendientes es que usted, ¿por qué comparte lo demás y por qué no comparte lo nuestro, lo de la casa? ¿Por qué no lo hace? Eso es como el que disfruta de la comida de la calle y no disfruta de la comida de su mamá. Eso es una deshonra para la mamá, aunque cocine maluco, aunque no sepa cocinar. Pero hay que disfrutar de la comida de la casa. Hay que disfrutarla. Mire, yo comparto la gran mayoría de cosas que ustedes colocan y le doy me gusta. La única forma que yo no pongo un me gusta es que yo lo vea a usted con una botella de cerveza en la mano o en una situación no correcta, o que de fondo tenga una canción no cristiana. Aunque me guste lo que esté haciendo, no le voy a dar jamás me gusta. Estoy mostrando allí de que no estoy de acuerdo en esos momentos con lo que usted está compartiendo. Pero si usted pone una canción de fondo cristiana y está haciendo algo bien elegante, téngalo por seguro que le voy a dar un me gusta y que lo voy a compartir. Porque uno tiene que apoyar lo nuestro. Tiene que apoyar lo nuestro. Así como se debe apoyar a Marco Melona, se debe apoyar a Friemi, se debe apoyar a quien más, a Nelly Extensiones, se debe apoyar a ¿quién más? A ver, le estoy haciendo publicidad aquí gratuita, ¿quién más? A Delicioso, ¿quién más? Los emprendedores, Russo Pizzas, ¿quién más? Hanas Boutique, ¿quién más? Los que tengan en su emprendimiento, los que vendan boli, no le tiene nombre, no importa, pero póngale un nombre allí para que la gente sepa dónde venden esos bolis, allí en tal parte. Los jugos de la Manadí que son súper deliciosos, aunque debe bajarle un poquito más el azúcar, pero son decoraciones, en fin. O el que tenga, bueno, todos los emprendimientos. Usted me lo comparte y yo se lo comparto. Por allí estos hermanos como Jonathan y Catalina, que tienen una, ¿cómo que se llama? Fusion. Cositas que son para adelgazar, para mantener una buena nutrición y todo lo demás. Hay que publicarlo, hay que apoyarlo, hay que darle un me gusta. Hay que hacer como los israelitas se comparten entre ellos mismos. El dinero circula entre ellos mismos. Se ponen, el que tiene una droguería le comparte con su propio hermano, mire, yo tengo una droguería. El que tiene maneja un taxi dice, yo soy taxista a la orden, pero no cobre tan caro. El que tiene una mototaxi a la orden, porque a veces uno busca, bueno, ¿y quién tendrá una moto en la iglesia que haga servicio de mototaxismo? No sabe uno quiénes son. Hay que apoyarnos entre nosotros mismos. Tareas dirigidas, posiblemente hay maestros aquí que hacen eso, ¿verdad? Lo que tenga, compártalo para poderlo entre nosotros mismos poder
aprovecharlo y disfrutarlo. Ahora sí vamos a la palabra. Eso era solamente como un paréntesis, un break para introducir la palabra en esta mañana. Y estamos en este mes hablando sobre la fructificación y la multiplicación. Y estuvimos viendo el domingo pasado acerca de lo que es la fructificación, que es fructificar y que debemos ser fructíferos aún en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Dice la Biblia que José fructificó en la tierra de Egipto y por eso le puso el nombre a su segundo hijo Efraín, que significa doblemente fructífero. Y que hay gente que no es fructífera porque se considera vieja. Y la Biblia nos enseña que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Vamos a mirar hoy en el libro de Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Porque el llamado que Dios hace para el discipulado, el llamado que Dios hace para que cada creyente sea fructífero. Y dice Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, que era una aldea que quedaba muy cerca de Jerusalén, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús tuvo hambre. Él era humano, él le daba hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En otra porción de la escritura dice de que la higuera se secó. Al día siguiente, cuando ellos regresaron, la higuera estaba seca de raíz. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque cualquiera desprevenido puede decir: es que no era tiempo de higos. Es que sencillamente la costumbre no, ese árbol debía tener fruto. Debía tener fruto. Porque él no era como la ciruela. El que no conoce la ciruela de pronto pensará que cuando está a punto de dar fruto, pareciera que el árbol estuviera muerto, porque la ciruela, para poder dar fruto, primero bota todas sus hojas y queda completamente seco el árbol. Y si alguien no lo conoce, lo puede mochar porque dice: no, este palo está inutilizando la tierra. Pero la ciruela bota todas sus hojas y comienza a salirle la flor y posteriormente la ciruela, que nosotros disfrutamos más adelante. Y cuando ya termina la cosecha de la ciruela, entonces ese árbol comienza a llenarse de hojas. O sea, es como muy contrario a lo normal que ocurre con otros árboles. Ahora, la higuera estaba llena de hojas, estaba aparentando que tenía frutos, vivía de apariencia esta higuera. Y cuando Jesús la ve a la distancia, y que tiene hambre, lógicamente, porque quizás si no tiene hambre, esa higuera seguramente todavía estuviera allí sembrada. Pero tuvo hambre el Señor, sintió una necesidad, y al sentir la necesidad, Él ve la higuera a la distancia. Es como cuando uno de pronto, hablando de lo que manejamos, moto, carro, alguna así, y usted vea quizás una estación de gasolina y usted está quedando como en reserva, y usted ve una estación de gasolina y usted con la esperanza de tanquear en ese lugar, y cuando llega encuentra la gasolinera que está, no hay servicio. Entra uno en decepción. A mí me ocurrió una vez, yo estaba súper asustado, íbamos para Valledupar, iba con mi esposa y no recuerdo quién más, pero casi siempre salimos con el carro lleno. Y entonces íbamos para Valledupar y estamos como en reserva porque habíamos tanqueado aquí, esperábamos llegar.
y estamos como en reserva y yo asustado que tal este carro aquí que nos deje varado en el camino y esperando una gasolinera y nada, y vimos así allí hay una gasolinera y cuando llegamos había un solo tanquecito y nada. Y sí, acá orando, Señor, por favor permite que podamos llegar a la siguiente estación y afortunadamente llegamos a una, ya llegando casi a Valledupar y pudimos tanquear allí. Pero eso es angustiante, ¿verdad? Seguramente Jesús con esas ganas que tenía de comer algo y se acerca y a medida que se iba acercando a la higuera como que el hambre, como que las tripas le iban haciendo así como y el Señor ya estaba pensando que él iba a disfrutar de esos higos y cuando llega la encuentra que no tiene nada, comienza a revisarla, mira por todos lados y no hay nada. Yo no creo que el Señor lo haya dicho con rabia, no, Señor es el Señor. Yo no pienso que se haya molestado y le haya dado una patadita allí al árbol. No, solamente digo, nunca, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo? Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Nunca, jamás. Pareciera como que el Señor le indigna todo lo que es estéril. Pareciera como que el Señor se indigna cuando algo que aparentemente debe dar fruto, no lo da. Pareciera. Y es que realmente lo que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo para que fuera fructífero. Y todos los árboles, y todos los animales, y todas las especies que Dios creó, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Es más, yo diría hasta que el reino mineral, porque el reino mineral también se vuelve fructífero. Cuando ellos mismos comienzan a multiplicarse, porque hay piedras que se unen con otras y se vuelven más grandes. Y la piedra se va pegando con la otra y se vuelve más grande. Está siendo fructífera, se está multiplicando. Y cuando Dios le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos, Él hizo que toda su creación realmente fuera fértil, fuera fructífera. Y por eso el Señor, cuando ve esa higuera, le dice, nunca jamás. Con esas palabras, dice la Biblia que maldijo la higuera. Y por eso al día siguiente, cuando pasaron por allí, dice la Biblia que la higuera estaba seca completamente, desde raíz. Y los discípulos se quedan sorprendidos. ¿Cómo es posible, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado? Hay personas que se están secando espiritualmente. Se secan, personas que Dios espera encontrar fruto en ellas y no las encuentra. Se van secando, su vida espiritual se va secando. Y por ello ya no sienten placer, ya no sienten gozo de venir a la iglesia, ya no sienten el deseo de leer la Biblia, ya no sienten el deseo de orar, ya no sienten el deseo de ayunar, ya no sienten el deseo de vigilar, ya no sienten el deseo de estar en ninguna actividad espiritual. Si le llamaba la atención las caminatas, ya no le llama la atención, ya no van a ninguna parte, ya no hacen nada. Se van secando. Y como no abra el ojo, se va a morir espiritualmente por completo. Usted tiene que sacudirse, porque el Señor espera fruto de ti. Si tú no te sacudes, vas a quedar mal. Dios espera de ti algo, y ese algo es fruto. Dígale que está a su lado, es fruto. En la vida de Cornelio, un centurión, la Biblia dice que este hombre era fructífero. ¿Por qué era fructífero? Ya le voy a mostrar por qué era fructífero. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 27 primeramente. Y dice la Biblia que al día siguiente entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio era un hombre que no había tenido todavía un nuevo nacimiento. Ojo, no había tenido todavía un nuevo nacimiento, pero era un hombre que estaba inquieto por el reino de los cielos. Era un hombre que estaba deseoso de conocer más de Dios. Y era tanto el deseo que había en su corazón que este hombre estaba en ayuno. No había tenido un nuevo nacimiento todavía, pero ya estaba ayunando. Ya este hombre tenía visiones de Dios, porque esto es algo que viene del cielo. No es que la
la gente lo procure. Es Dios que le da a quien quiere y como quiere. Y Cornelio tuvo una visión donde veía a Pedro que llegaba a su casa. Y como este hombre portaba una fructificación dentro de sí, este hombre convocó a todos sus familiares y a sus amigos para que estuvieran en su casa el día que Pedro llegara a ella. Y dice la palabra del Señor que convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mire, era un hombre que le gustaba adorar. Y eso que no había tenido todavía un nuevo nacimiento. Pero él había escuchado. Él había visto gente que adora. Y aunque lo estaba haciendo incorrectamente, porque se postró a los pies de Pedro. Pero algo indica, lo positivo de esto, es que era un hombre que adoraba, que reconocía la autoridad que había en Pedro. En otras palabras, esto es hasta válido para decir que honraba lo que Pedro portaba, lo que había en Pedro. Y aunque lo hizo en estos momentos de una forma equivocada, porque se postró fue delante de Pedro y Pedro lo levanta y le dice: ponte de pie porque yo soy hombre como tú. Yo soy alguien como tú. Al que tienes que adorar es a Dios, no a mí. Puede ser muy usado Pedro, puede ser cualquiera persona muy usada, pero ninguno de nosotros se debe postrar ante ningún hombre. Los judíos no se arrodillan delante de nadie. Y un hijo de Dios tampoco debiera arrodillarse delante de nadie. Hoy con mucha facilidad la gente se arrodilla delante de otro hombre. Un judío sabía que delante de Dios era el único que podía postrarse y adorarle. Por eso cuando los reyes, cuando los faraones querían de que algún judío se postrara delante de ellos, ellos preferían la muerte antes de postrarse delante de un hombre. Preferían morir, exponían sus propias vidas. Y Dios a muchos de ellos los honró, permitiendo que quedaran vivos y que aquellos reyes pudieran reconocer el poder de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso, por favor. Entonces Cornelio se postró delante de Pedro, pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. El que está al lado suyo es un hombre o una mujer. Cuando Pedro dice yo soy un hombre, porque pudo haber sido una mujer, ¿verdad? Somos iguales. Somos personas que Dios usa a uno más que a otro. En este caso era Pedro. Y por eso Pedro le dice: yo soy un hombre como tú. Somos iguales. Sencillamente que Pedro estaba en esos momentos siendo la máxima autoridad espiritual que Dios estaba usando en esos momentos, porque todavía no, como que Pablo estaba apenas despuntando, ¿verdad? Y dice la escritura: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Qué había hecho Cornelio? Había invitado a todos a su casa para que conocieran lo que él ya estaba aprendiendo a conocer. Qué importante es esto de que usted pueda reunir a su gente, a su familia, a sus amigos, a sus parientes más cercanos, a sus vecinos más cercanos, hacer una reunión en su casa. Y aunque usted mismo no sea el que vaya a exponer la palabra, pero por lo menos saber de que hay alguien que llegó invitado y que va a llevar una palabra poderosa y que puede ocurrir algo milagroso en ese lugar. Y eso fue lo que hizo Cornelio, dice la Biblia. Mientras, pasemos al versículo número 44 ahora, por favor. Dice la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire, a veces usted no sabe ni cuán importante es para una persona que usted invite a su casa. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí reunidos, sin importar quiénes eran, si eran niños, jóvenes, si eran adultos. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí reunidos escuchando el discurso de Pedro.
Y los fieles, versículo 45, de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque estaba solamente reservado para los judíos. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todos, y somos todos aquellos que no nacimos en Israel o que no somos descendientes de Abraham físicamente. Entonces, usted es un gentil, yo soy un gentil, y todos aquellos que no nacieron en Israel y que no son parte de las 12 tribus de Israel, somos gentiles. Pero ahora hay una gran diferencia, que aparte de gentiles, lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ahora somos parte de la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Vamos, denle ese fuerte aplauso al Señor. Somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que el cuerpo va donde la iglesia, donde la cabeza lo manda. El cuerpo no se manda por sí solo, viene una orden, una dirección de parte de la cabeza, que es Cristo Jesús el Señor, ¿verdad? Entonces dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es decir, que esta casa se convirtió en una casa de victoria, se convirtió en una casa de bendición. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que portaba una fructificación dentro de sí. Dijo: yo no puedo ser estéril, yo no puedo ser una persona que no dé fruto, yo necesito dar fruto, y no solamente para mí será beneficio, sino para mis parientes, para mis amigos. Y por eso sobre cada uno de ellos vino el don del Espíritu Santo. Y qué bonito es que el Espíritu Santo fue repartido entre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Me impresiona esto. Yo sé que nosotros decimos: anhele el Espíritu Santo, procure buscar la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé qué tanto lo anhelaban ellos, yo no sé qué tanto le buscaban, solo sé que estuvieron en el lugar correcto en ese momento, y sobre ellos vino el Espíritu Santo. Por la invitación de un hombre. Quizás tú fuiste invitado a una casa de victoria, quizás tú fuiste invitado en esta mañana a este lugar. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene sin distinción de raza ni de colores, sin distinción de estatura, de nada. El Espíritu Santo viene, dice la Biblia, sobre todos. Porque es un don que Dios da, es un regalo de Dios. No lo traía Pedro. Pedro fue el instrumento que Dios usó para que el Espíritu Santo cayera en esa mañana mientras él predicaba la palabra. Y era tanta la atención que ellos estaban poniendo en Pedro, porque sabían, porque honraron a ese ministro, y por eso vino la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y fue derramado. Y ninguno era bautizado, ninguno. Seguramente allá habían hombres que vivían en pecado. Seguramente allá habían algunos que vivían en unión libre. Seguramente habían algunos que tenían 2, 3 mujeres. Pedro no se puso a preguntar nada de eso. Mire lo que dice el versículo número 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vino primero el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, antes que el bautismo en agua. Fueron bautizados por el Espíritu Santo, es decir, que tuvieron primero la aprobación del Espíritu Santo. Y ya después ellos se bautizaron en agua como un testimonio de fe, de que habían creído. Por eso dice la Biblia: en el nombre del Señor Jesús habían creído realmente. ¿Cuánto tiempo pasó? Un solo día. Una invitación de un hombre.
Y de ahí en adelante ellos quedaron con tanta hambre, con tanta sed, que le dijeron a Pedro, quédate. Y Pedro se quedó por algunos días enseñándole doctrina, enseñándole lo que Jesús le había enseñado a ellos. Usted debe ser fructífero. Si usted no sabe enseñar, si usted no sabe predicar, por lo menos diga, pastor, envíeme a alguien que yo me encargo de invitar a mi casa, a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares. Mándeme a alguien. Yo quiero ser fructífero. Imagínense cuánto placer tendría el centurión de decir, toda esta gente se convirtió porque yo los invité. Y hoy caminan con el Señor. Y además de eso son llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas. Yo creo que allí nacería una iglesia en esos momenticos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que decidió salir de la esterilidad, del egoísmo, para ser un hombre que se volvió fructífero y que se comenzó a multiplicar. Porque por cada creyente que se convertía en la iglesia naciente, eso representaba a multitudes de personas que iban a conocer del Señor. Hay otro hombre que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hechos capítulo 16, versículo 30. Habla de un hombre que también tuvo una experiencia parecida. Y que este hombre estaba custodiando a Pablo en la cárcel. Y dice la Biblia en el versículo 30, y sacándoles, después que Dios había hecho algo maravilloso en la cárcel y que había provocado que las puertas se abrieran y que este hombre se iba a quitar la vida, dice la Biblia, y sacándolos, les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue la primera pregunta que hizo este carcelero a Pablo y a Silas, que estaban presos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente ya la había escuchado de que la salvación viene a través de Jesucristo, pero no sabía cómo hacerlo. Y veía a estos hombres que estaban presos, pero tenían gozo, tenían alegría, que en medio de la aflicción que estaban viviendo, pero ellos, la cárcel no iba a detener el gozo que estaban manifestando, que tenían por dentro. Hay gente que el gozo se les quita cuando están viviendo una situación difícil. Ya no quieren cantar, ya no quieren saber nada del Señor. Y debe ser todo lo contrario. Entre más difícil estés viviendo, es cuando más debes demostrar que verdaderamente tú amas a Dios. Pablo y Silas estaban adorando, cantaban himnos al Señor mientras estaban presos. Si a ti te metieran preso por causa del Señor, no porque hayas cometido un delito. Si a ti te metieran preso, ¿cuál sería la actitud que tuvieras? Quizás algunos dirían, por estar predicando ahora me metieron preso. Y ahora no vale la pena servir al Señor. No vale la pena. ¿Y por qué no metieron preso a este otro? ¿Y por qué no metieron? No, a mí fue que me metieron preso. Quizás alguno estuviera refunfuñando, molesto con el Señor. Pero dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Cantaban himnos. Y la Biblia no dice que Pablo era salmista, era un hombre que predicaba la palabra. Silas tampoco era un salmista, pero ellos cantaban himnos. No necesitamos ser salmistas para cantarle himno al Señor. Yo le canto mis himnos al Señor, aunque mi voz no sea melodiosa, no sea agradable a los oídos de las demás personas, pero a Dios le gusta. A Dios le gusta, a Dios le encanta escucharme. Y yo canto mis himnos para el Señor. Mis himnos de la vieja guardia, como decimos nosotros. Se la canto al Señor. Y Pablo y Silas cantaban. Y cuando él pensaba quitarse la vida, entonces Pablo le dice, no lo hagas. Y es cuando él le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo y Silas le dijeron, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren la proyección que estaba viendo Pablo. Pablo no estaba viendo solamente a este carcelero como una persona que se iba a salvar, sino que estaba proyectándose, estaba mirando el potencial que había en este carcelero,
estaba mirando más allá de lo que él veía al frente. Estaba diciendo, este carcelero va a ser fructífero, este carcelero va a ser una persona que va a multiplicar rápidamente el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso le dice, serás salvo tú y tu casa. Y mire lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así que cuando el carcelero llega a su casa, él los reúne a todos. Familia, vengan. Qué bonito es, y a mí me agrada cuando hay gente que son influyentes en su casa, que tienen ese carisma, ese liderazgo, que la gente les sigue. Yo no sé qué tanto la gente te sigue a ti, pero siempre en las casas nuestras hay alguien. Y sobre todo cuando no conocemos al Señor, hay gente que dice, hey, vamos a hacer una fiesta, y todo el mundo le sigue. Hey, vamos para playa, todo el mundo le sigue. Hey, vamos para todo el mundo le sigue. Pero hay otro que dice, hey, vamos a hacer una fiesta, nadie le presta atención. Hey, vamos para playa, nadie le presta atención. Hey, vamos a hacer esto, nadie le presta atención. El carcelero invitó a su familia y ahí estuvieron todos ellos reunidos. Y no solamente su familia, sino que también estaban otros allí con él, dice la Biblia, versículo número 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hizo casi idéntico al centurión, a los que recibieron la palabra, tomaron la decisión de bautizarse. Por eso a mí me da como un celo santo por dentro cuando hay gente que dice, pastor, que yo todavía no me voy a bautizar. Pero ¿por qué no lo haces? Si tú creíste, debes bautizarte. No sabe el peligro que corre la persona cuando pospone su bautismo. El bautismo no salva a nadie, pero es una demostración de que tú creíste en el Señor. Si no lo hace, está todavía dudando. Y que no, que yo no me bautizo porque después no me puedo salir de ahí. No, que esto no es ni que de entrar ni de salir, no. Esto es de que yo caminé con el Señor y caminé. Cuando yo le dije sí al Señor, era para toda mi vida. Esto no es que sí, Señor, por 2 años, 3 años, no. Esto es como el matrimonio. Cuando uno dice sí, los votos matrimoniales es hasta que la muerte nos separe. Y con el Señor es exactamente igual. Hasta que la muerte nos acerque más a Él, porque aquí no nos va a separar. Hasta que la muerte nos acerque más a Él. Porque a lo que morimos aquí, directo nos fuimos para la presencia del Señor. ¿Verdad? Mira al que está a tu lado. Mira bien al que está a tu lado. No posponga, si no es bautizado, no posponga. Y si es bautizado, dile qué bueno la decisión que tomaste. Mire lo que dice el versículo 34. Y llevándolos a su casa, colócame el 34 por favor. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Pablo. ¿De haber querido a Pablo? De haber creído a Dios. Este carcelero fue un hombre fructífero. Y todo aquel que tiene una casa de victoria debe ser fructífero. Debe invitar a sus familiares. Mami, no, yo me voy. Mire, abra el ojo, discierna. Lo que pasa es que hoy día estamos tan endebles, o no, se ha perdido autoridad en las casas, que los hijos son los que mandan en ella y no los dueños de la casa, que son el papá y la mamá. O a menos que el dueño de la casa realmente sea el hijo y él se llevó a papá y mamá para la casa. Pero hay gente, mientras le decíamos a nuestros hijos, a Daniel y a Haider, cuando le ponía un límite, le decía, aquí en esta casa, todos tenemos que estar a las 10 de la noche, por muy tarde, 10 de la noche, por muy tarde. Si no estás aquí, duerme en la calle, porque yo soy el que mando aquí en mi casa.
Papi, vete tú para la iglesia que yo me quedo. Aquí todos nos vamos para la iglesia. Mientras esté bajo mi techo, usted me tiene que obedecer. Hasta mi misma esposa, lástima que se fue de aquí. Que a veces cuando no era pastora, y siendo pastora también a veces, ay, que estoy desanimada, que estoy así, vamos para la iglesia. No, que vamos para la iglesia. Porque yo tengo la autoridad en mi casa. Hay gente que ha perdido tanto la autoridad que la gente hace lo que le da la gana. Y sin embargo son tan descarados que después vienen y te piden a ti algo y vienes tú y se lo das. No le des nada. Porque si es libre para una cosa, debe ser libre para la otra. Es que a veces alcahueteamos a los hijos con amor y disciplina para que ellos aprendan. Con amor y disciplina. Estos dos casos del carcelero y el de Cornelio muestran de que ellos eran hombres de autoridad en su casa y aún tenían autoridad con sus hijos y con sus amigos y con sus compañeros. Tenían autoridad y ellos, esa autoridad les permitió que los que estaban bajo esa autoridad fueran bendecidos. Así pasó con Cornelio, así pasó con el carcelero. Recibieron la bendición. No solamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sino que también pudieron bautizarse y ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero terminar con Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto, hablando a Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva cuántos frutos? Muchos frutos. La naturaleza misma nos enseña que una semilla, para poder germinar, primero debe morir. Debe morir. Llega un proceso en que se seca. Algunos le aceleran el proceso porque ponen la semilla al sol para que seque más rápido. Por lo menos yo sé que mi suegro, cuando él quiere sembrar, coge la semilla, la pone al sol ahí para que se seque. Ese proceso de secamiento acelera la muerte de la semilla. Entonces, cuando ya la semilla está seca, entonces él procede a sembrarla. Y cuando está sembrada, la semilla termina de morir enterrada. Termina de morir, muere para que nazca una nueva planta que va a dar mucho fruto. ¿Te has preguntado por qué tú no has dado fruto? Seguramente que no has muerto. Todavía hay cosas en tu corazón, todavía hay quizás mucho mundo en tu corazón. Todavía no has tomado una decisión por el Señor de verdad, una decisión firme de decirle: Señor, voy a caminar contigo, voy para que sea contigo, porque tienes todavía un pie de este lado y un pie de este otro lado y no has podido dar fruto como el Señor espera de ti. ¿Por qué? Porque no has aprendido a morir. Tenemos que morir diariamente, y no le estoy hablando de una muerte física. Tenemos que morir a nuestro viejo hombre, tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra altivez, a que todos nos lo tomamos personal. Tenemos que morir a eso. Cada día tenemos que morir. Y Dios casi siempre permite que la persona que está a nuestro lado, que es nuestra esposa, nuestro cónyuge, sea el instrumento que Él usa. ¿Para qué? Para que aprendamos a morir cada vez más para el Señor, para así dar fruto. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que mueras para que dé fruto. Insisto, no es la muerte física, porque si alguien nos quiere vivo y bien vivo, es el Señor, para que demos fruto, para que tú y yo seamos fructíferos. Pero necesitamos morir. El Señor mismo lo dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, va a ser
una semilla que no va a cumplir el propósito para el cual Dios le permitió que estuviera. Póngase de pie, por favor. Así que usted haga la disposición de ser una persona fructífera. Usted debe dar fruto en cada área de su vida. Usted debe ser fructífero, como lo fue el centurión, como lo fue el carcelero. Estamos con la disposición de que se abran muchas más casas de victoria. Usted diga: pastor, yo no sé predicar, pastor, yo no sé enseñar, pero sí puedo invitar a mis familiares para que estén. Envíeme a alguien y nosotros le enviamos la persona para que usted sea fructífero, para que sea fructífero. No se quede estéril. La Biblia nos enseña que no habrá estéril en medio de tu pueblo ni mujer que aborte, porque Dios todo el tiempo ha querido que seamos fructíferos para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a pedirle, Señor, en esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: Padre, en el nombre de Jesús. Hoy decido voluntariamente dejar de ser estéril, y a partir de hoy voy a decidir, Señor, ser fructífero en cada área de mi vida. Donde tú quieras que yo dé fruto, necesito morir cada vez más para poder dar fruto abundante. Yo necesito, Señor, ser fructífero para cumplir, no los escucho, para cumplir con el propósito para el cual tú me has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a dar fruto y que el fruto permanezca, porque no quiero ser estéril, quiero cumplir con la asignación que tú me has dado. Quiero ser como el centurión, quiero ser como el carcelero, quiero ser un instrumento útil en tus manos para que otros puedan conocerte y aún sean llenos del Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso al Señor.